Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios fiel. No hay ningún Dios que sea como Él, tan fiel, tan amoroso, que nos quiera enseñar, que nos quiera perdonar, que quiera abrazarnos, que quiera bendecirnos, que quiera llenarnos de su amor, de su paz, que quiera bendecirnos al ser transformados a su imagen y semejanza. Cuando pensamos que Dios quiere transformarnos a su imagen y semejanza, que quiere que seamos semejantes a Él, como cuando te ves en un espejo y eres transformado de gloria en gloria todos los días a su carácter, a su imagen, que tú y yo podamos expresar el amor de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, que podamos ser tan fieles como Jesús, que podamos ser tan compasivos como Jesús, tan misericordiosos como Jesús, tan pacientes como Jesús, que podamos tener esa paz en nuestro corazón que viene de Jesús. Y tantas cosas que hay en nuestra vida natural que deben ser transformadas por Dios, requieren de un respeto, requieren de que respetemos profundamente a nuestro Señor y de que podamos comprender y entender todas las cosas que Él tiene para nosotros. Y la Escritura habla de los hijos de obediencia. Y en este punto, cuando hablamos de los hijos de obediencia, somos obedientes cuando estamos convencidos de que de verdad la palabra de Dios es verdadera. Si no estamos realmente convencidos de que la palabra de Dios es verdadera, no vamos a obedecer. Si tu mamá o tu papá te dijere que va a llover y que te lleves el paraguas porque te puedes mojar y tú levantas tus ojos y ves el firmamento y ves que el sol está radiante, tú puedes decir, no, no creo eso. Y puedes llevarte por si acaso el paraguas, pero también puedes decir, no me llevo esto porque es un peso adicional. Veo que el sol está radiante, ni siquiera veo nubes negras por allí. Simplemente no crees, no confías y desobedeces. Te doy este ejemplo porque muchas veces nosotros vemos con nuestros ojos naturales lo que Dios no ve. Dios lo ve todo. Y si tú ves con tus ojos naturales y no confías en lo que Dios te dice, entonces terminas siendo una persona que desobedece. Hoy el Señor nos dice que tenemos que ser obedientes, obedientes a su palabra. Y ser obedientes a su palabra porque confiamos en lo que está allí escrito. En todas las cosas que están allí, no en algunas. La palabra de Dios no nos ha sido dada para que la evaluemos o para que veamos cuáles son las cosas que convienen. De repente tú dices, bueno, voy a hacer esto que dice aquí porque aquí esto me parece que está correcto y lo que está aquí en este otro versículo bíblico, no, esto no, porque esto no me parece correcto. ¿Cómo es que voy a perdonar a ese hombre? Ese hombre hizo algo malísimo. ¿Cómo lo voy a perdonar? Me golpeaba. Ese hombre me golpeaba, ese hombre me decía groserías, ese hombre me maltrataba, me vejaba delante del público, delante de toda la gente. ¿Cómo que voy yo a perdonar a ese hombre? Pero entonces, tú puedes poner esos argumentos, pero si tú confías en la palabra de Dios, tú perdonas a esa persona, tú perdonas a ese hombre,
porque Jesucristo te lo está diciendo y porque Jesucristo también lo hizo. Nosotros no conocemos realmente lo que es el pecado o lo que el pecado genera delante de los ojos de Dios, porque nosotros llevamos vidas donde a veces creemos que el pecado tiene como niveles, como que hay pecados más suaves, hay pecados que son más profundos. Y leyendo la escritura solamente hay un pecado que el Señor dice que atenta contra el cuerpo como directamente contra el templo del Espíritu Santo, y es el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio. Tiene así como un pequeño plus, según mi opinión, pero el Señor, tanto la mentira como la fornicación, tanto la murmuración como la fornicación, es pecado para el Señor. Y si analizamos que el pecado está en contra de Dios y que el pecado nos separa de Dios, ¿por qué entonces meternos allí en ese rango de la desobediencia? Para que entonces el Señor nos llame desobedientes y termine viniendo la ira de Dios. Termine viniendo la ira de Dios sobre nosotros. Quiero contarte que el pueblo de Israel fue llamado por Dios, inclusive fue elegido por Dios. Y el pueblo de Israel estaba bajo aflicción en Egipto, un pueblo fuerte, un pueblo con muchos músculos. El mismo Faraón tenía miedo del pueblo de Israel, porque Dios estaba bendiciendo a este pueblo, lo estaba alimentando, le estaba fortaleciendo. Cada día era más prolífero. Hijos tenían como ni siquiera las egipcias podían tener. Eran fuertes, vigorosos. Y este pueblo estaba en aflicción. Y Dios rescata a este pueblo, lo salva, lo saca de la aflicción, ¿verdad? Así tal cual como Jesucristo llega y da la vida por ti y por mí y te salva. Y si crees en Él, eres salvo. Lo dice la palabra. Todo el que cree en el Hijo de Dios será salvo. Suena fácil y sencillo, así como fue sacado el pueblo de Israel, que salió de esa esclavitud con mano poderosa. Dios lo sacó. En este caso Jesucristo nos salvó con mano poderosa, pero a través de las aflicciones, a través de un sufrimiento, a través de un proceso que muchos de nosotros no queremos vivir. Pero entonces, siguiendo con esta historia, tenemos que Dios lleva al pueblo que salvó, lo lleva al desierto para que demuestre si ama a Dios o no. Dios lo probó en el desierto. Y mientras estuvo en ese desierto, ¿verdad? Así como nosotros estamos ahorita en este tiempo de la gracia de Dios, estamos siendo probados. Y mira cómo el pueblo de Israel fue probado en el desierto. Y al final de esa prueba, durante ese tiempo, cada vez el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Cada vez el pueblo era contumaz, rebelde, murmuraba. Y durante todo ese tiempo, Dios les bendijo. Durante todo ese tiempo, mientras estuvieron en el desierto, los bendijo. Así como a ti y a mí, que en este tiempo de la gracia donde estamos siendo probados, el Señor nos sigue bendiciendo. Así tú estés haciendo lo que no es correcto, así estés pecando, el Señor te sigue bendiciendo. El pueblo de Israel fue alimentado por Dios, recibió del maná de Dios, recibió de agua. Inclusive la escritura dice que su calzado ni sus pies se hincharon, ni su ropa se desgastó. Entonces puedes ver que la bendición no tiene nada que ver con que te estés portando bien. El Señor te sigue bendiciendo porque Él te envió a este mundo. El Señor te sigue alimentando, te sigue protegiendo. El Señor te sigue dando vestido, te sigue dando trabajo, te sigue dando cosas aún
si no estás haciendo su voluntad, aunque estés pecando, aunque esté sucediendo cualquier cosa. Por eso encontramos que hay gente que no cree en Dios en este mundo, que Dios la sigue alimentando, la sigue protegiendo, inclusive ni siquiera se enferman. Porque estamos siendo probados. Estamos siendo probados. Al final llega Dios, y lo podemos constatar en la Biblia, donde Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida porque cometió un error. Pero no solamente Moisés, sino que también el pueblo de Israel no entró tampoco en la tierra prometida, fue destruido en el desierto. El mismo Dios que los salvó, ese mismo Dios los destruyó por desobediencia, porque durante la prueba no hicieron la voluntad de Dios. Durante la prueba no demostraron que amaban a Dios. Pero no todo el pueblo fue destruido. Si hubieron algunos que fueron fieles, en este caso por lo menos la familia de la familia de Caleb fue fiel y Josué también fue fiel. Y fueron ellos los únicos que llegaron a la tierra prometida. Entonces hoy te quiero preguntar y te quiero hablar de la ira de Dios, porque la ira de Dios es algo que desde la perspectiva humana suena feo, suena malo, un Dios tan amoroso, un Dios tan misericordioso, y de repente destruye a los que había llamado, a los que había elegido, a los que había bendecido. Pero es porque la ira de Dios es santa. La ira de Dios no es algo que no tenga razón de existir, no es algo que sea arbitrario, no es algo que sea irracional, no, todo lo contrario, es justicia de Dios, es pura justicia de Dios. Quiero leerte aquí algunos versículos bíblicos que hablan de la ira de Dios y algunos motivos por los cuales viene la ira de Dios. En principio sabemos que es la desobediencia, pero quiero leértelo directamente de la palabra de Dios. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer en Dios, creer en el Hijo de Dios. Este versículo nos enfoca en una palabrita que se llama creer. Y créeme que muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero solamente sabemos que Dios existe. La palabra creer es más profunda. La palabra creer te lleva a seguir a la persona en quien tú crees. A que no te importa cualquier cosa, simplemente crees en eso y lo haces. Entonces, si realmente no seguimos a Jesús, sino que sabemos que Dios existe y sabemos el currículo de Jesús, donde Él perdona, donde Él es misericordioso, donde Él es bondadoso, y sabemos todo lo que Él es, pero no queremos creer en Él y seguirle sus pasos, sus pisadas. Entonces el Señor nos dice que si no creemos, porque si no le seguimos como Él dice que tenemos que seguirle, entonces no creemos, va a venir la ira de Dios sobre nosotros. Hay otro versículo que me llama mucho la atención y que te lo quiero leer, que está en Romanos 1:18. Y en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces, si nosotros con nuestra actitud, con nuestra forma de andar, detenemos en nuestro corazón el desarrollo de la palabra de Dios, también la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Si queremos parecernos más al mundo, más que a Dios, entonces la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Porque no estamos creyendo en Dios, estamos rehusando parecernos a Dios. Estamos rehusando que la verdad haga vida en nosotros. Y Dios quiere hacer vida en ti. Y si tú con tu caminar, con tu gran inteligencia, con tu grandísima sabiduría y tu grandísima imprudencia, quieres hacerte sabio delante de los ojos de Dios y colocar argumentos, ideas y posicionarte sobre los conocimientos de Dios, te haces enemigo de Dios. Se hace manifiesta tu desobediencia, se hace manifiesta tu altivez, tu orgullo y terminas siendo un gran enemigo de Dios, y la ira santa de Dios te puede llegar, te puede quemar, te puede incinerar. Lo dice aquí, todo conocimiento contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha hecho manifiesto. Todas las cosas han sido creadas por Dios. Hasta los ateos que no creen en Dios, cuando ven la naturaleza, se impresionan. Cuando hacen vacaciones y ven la naturaleza de Dios, se impresionan. Y así como este versículo podemos encontrar muchos otros que hablan de la ira de Dios. Romanos 2, 5, 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Escúchame bien esta palabra. Aquí nos está hablando ahora del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento de una persona es cuando esta persona confiesa sus pecados delante de Dios, se arrepiente y echa hacia atrás. No camina sobre el pecado otra vez, sino que echa hacia atrás, cambia su caminar. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces dice aquí en Romanos 2, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabías tú que la dureza de tu corazón atrae la ira de Dios? La dureza del corazón es como un imán que atrae la ira de Dios. Así como el corazón arrepentido atrae la bondad de Dios, el corazón duro, la rebeldía, la falta de arrepentimiento, atesora para ti y para mí, para nosotros mismos, atesora la ira de Dios. Imagínate que este versículo nos lleva a pensar en que somos como un cofre, como un tesoro, y que cada vez que colocamos argumentos en contra de la verdad, cada vez que colocamos dureza en nuestro corazón, estamos añadiendo a ese tesoro que es nuestro corazón más y más y más y más y más cosas que atraen la ira de Dios, la cual no es en este momento, la cual va a ser en el día postrero, en el día que se manifieste y que sea revelado nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice la Escritura. Y sigue diciendo el versículo, hablando del juicio de Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que
perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No sé si te das cuenta, pero este versículo tiene una gran información, una gran y poderosa información. ¿Cuál es tu anhelo en este momento? Me imagino que seguir la verdad, pero desde tu corazón quieres seguir la verdad. Si desde tu corazón quieres la verdad, amas la verdad, quieres la inmortalidad, quieres la gloria, quieres la honra, entonces debes perseverar en la verdad. Pero si por el contrario desobedecemos, aborrecemos la verdad, el conocimiento de Dios, y nos inclinamos a la injusticia, entonces la ira de Dios va a venir. No porque Dios lo haya previsto así, sino porque esa es la decisión que hemos tomado. Decidamos obedecer a Dios. Coloquemos eso en nuestro corazón, como norte, como meta. Buscar lo eterno, perseverando en el bien, haciendo el bien, buscando la gloria de Dios, buscando de ser transformados por Dios de gloria en gloria, sin colocar argumentos que se opongan a la verdad. No nos conviene oponernos a Dios. No nos conviene ser desobedientes. No nos conviene andar en caminos de injusticia. No nos conviene. Busquemos la honra. Busquemos la inmortalidad, la cual solamente encontramos en Jesús. Debemos seguir las pisadas de Jesús. No nos conformemos con el conocimiento de que Dios existe. Vayamos a la práctica. En este tiempo que estamos siendo probados, en este momento de la carne, porque el Señor ha puesto eternidad en tu corazón. Por cuanto el Señor ha puesto eternidad en tu corazón para que puedas vivir eternamente, es nuestro deber y el mejor consejo que Dios nos da, que decidamos obedecer, que decidamos hacer lo bueno, que decidamos buscar la honra, que decidamos buscar lo inmortal, lo que no se arruga, lo que no se marchita, lo que dura eternamente. No seamos un imán de la ira de Dios. No atraigamos la ira de Dios hacia nuestras vidas. Busquemos la bondad de Dios y caminemos con Jesús. Al final de esta exhortación podemos entender que Dios nos salvó, pero que ahora debemos permanecer caminando con Jesús, siguiéndole sus pisadas, desechando todo argumento, todo conocimiento que se oponga al conocimiento de Dios, arrepintiéndonos completamente y que todo aquello que pueda endurecer nuestros corazones no permanezca en nosotros, sino que sea echado fuera, porque de lo contrario nos convertiríamos en hijos de desobediencia y atraeríamos a nosotros gran destrucción, perdiendo lo que Dios preparó para nosotros.